le tiene usted manía. Conocía, eso es una falsedad. Eso es una falsedad para que el señor Zugasti intente hacer justicia y ya no solo recuperar a sus hijos, sino su propia dignidad y luchar como ha podido, porque no es letrado como pretende el ministerio. Evidentemente estamos ante una persona buena y muy inteligente, pero nunca letrado. En la cárcel, por cierto, no iba a servir de mucho. Lo cierto es que a alguien le iba a servir que estuviera callado. No sé si sería bueno darle mucho tiempo para pensar y para hablar. Bien, respecto entonces a la calumnia, yo todavía no la encuentro en el Código. Por mucha sentencia del Tribunal Supremo que el Ministerio Fiscal intente invocar, lo cierto es que yo no creo que haya tenido conocimiento de falsedad ninguna de unos hechos de una juez que le ha juzgado sin presencia de su abogado. Y eso lo pongo a título de anécdota. Cuando ahí está en el acta reflejado, comunica al letrado que no puede venir porque está en Quintana al juicio con previa citación y también es civil, y no me da la gana y se celebra. Pues muy bien, esa es la falsedad a la que alude el señor. Pero ya ahora, ya para terminar, señoría, nos vamos al artículo. Creo recordar que invoca el Ministerio Fiscal, el artículo 172, para solicitar la descabellada, que por supuesto no hace mención al por qué se encumbra la cuantificación de la pena 2 años y medio, cuando el máximo parece ser 3. Pero bien, no explicado ni en el propio acto del plenario, pues ya algún día espero que no nos tengamos que enterar, por cierto. Bien, de las coacciones, acusa el señor Zugasti, el que sin estar legítimamente autorizado, parece ser que sí, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe. La propia juez ha dicho que ha hecho lo que ha querido y aquí no ha habido violencia. O le compeliere, la propia juez ha dicho que aquí nadie la ha compelido, que ha hecho lo que ha querido, señoría. Yo me quedo simplemente con eso. Cualquier otra lectura del delito de coacciones que está establecido en nuestro Código Penal me parece cuando menos tendencioso. Y por último, simplemente me voy a hacer referencia al temita del coche. El tema del coche parece ser que se quiere desoír aquí. Ha tenido que ser la propia denunciante la que reconocer que con su marido se han metido en internet y han visto ese coche con los mismos carteles en otro momento y en otro sitio, con lo cual son ellos mismos los que han podido decir que esos carteles no estaban hechos con intención. Estoy absolutamente seguro que en esta sede judicial, tanto como en muchas de España y mucho más en las más próximas a la zona de su domicilio, todos los jueces conocen que Zugasti desde hace muchísimo tiempo lleva esos carteles puestos. Carteles que, por cierto, no solo no están intencionados ni dirigidos contra una persona, sino que, como bien ha intentado decir antes de que se le quitara la palabra, hacen referencia a algo que pone en el Código. Es tanto poner jueces prevaricadores a la cárcel como asesinos a la cárcel. Esto es, si hay un juez prevaricador, evidentemente tiene que terminar entre rejas porque si se demuestra que es un delincuente. Pues eso parece ser que no es ningún delito. Lo cierto es que se ignora que este señor estuvo trabajando como inmobiliaria y que parece ser que es muy razonable que viviendo en Galapagar y trabajando en su coche y en esa actividad circule por los sitios. Y parece mucho más sincero, que no le hubiera costado nada, señoría, decir en su momento que yo he estado donde, que yo he pasado por donde. No, señor, dice, claro que sí, pasé para enseñarle la que estuvo a punto de ser mi vivienda, que era enfrente de la jueza, y en ese momento dijo, anda, por cierto, aquí vive mi jueza. Información que el señor Zugasti, igual que el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación solicita a la agencia tributaria para que diga a ver qué ingresos tiene, pues el señor Zugasti, que es una persona que está en una dinámica de solicitud de posibles o eventuales daños, solicitud de daños y perjuicios a una jueza, bien hace en enterarse qué bienes tiene de forma previa. Ese es el mal. Lo cierto es que es como ha reconocido la propia juez, no hay trabas, ni reservas, ni retenciones a la hora de información pública. Ahí estaba, y eso fue todo su mal. Decir, mira, aquí vive el juez, y que en ese momento apareciera el marido. Lo del miedo, señoría, de la juez. ¿Qué quiere que le diga? Una juez de instrucción que está harta, como su marido, de oírlo, porque digo que hablarán en su casa, harta todos los días de pelear con verdaderos delincuentes, de meter a gente en la cárcel a sabiendas que algún día van a salir, de tener verdadero miedo, porque hay gente muy mala por ahí, y usted mejor no lo sabe que nadie. Va a tener miedo el señor Zugasti cuando es una persona sin antecedentes, que lo único que va es con el papel y el bolígrafo en la mano, intentando defender. Jamás se ha metido ni en una pelea de tráfico. Y eso lo sabe su señoría. No puede, ni va, ni debe de tener miedo. Y su señoría Mónica Guerrero sabe, por cierto, me hubiera gustado que hubiera quedado aquí el informe,
sabe sobradamente de la asistencia previa y simultánea y posterior del coche del señor Zugasti, y siempre cerca de su sede judicial. Sede judicial en la que hasta el señor Zugasti, con autorización del decano de Villalba, ha celebrado un cumpleaños con todos los padres, separados en la puerta de la sede judicial, y además con los carteles apoyados en su coche, autorizados por el decanato, por cierto. Es a eso a lo que se refiere doña Mónica Guerrero cuando dice que ha habido momentos antes que le han de hostigaciones, o no sé cómo lo ha dicho. En fin, señoría, por todo ello se solicita la libre solución conforme se ha interesado en el escrito de defensa. Gracias a todos. Póngase de pie, por favor. ¿Puede decir ahora lo que quiera? ¿Cómo me diga también? Depende de lo que diga. Pues vamos a ver. A mí me denuncian por calumnias. Porque se supone porque he dicho que es una prevaricadora. Yo puedo demostrar que desgraciadamente esta señora es una prevaricadora. Hago mención a unas cuantas de las muchas que me diré, acciones irregulares, por no decir otra palabra más gorda, de esta señora. En medidas provisionalísimas, mi mujer en ese momento me pone una denuncia. La propia Mónica Guerrero Fraile es quien ve ese juicio, casi un año después, y me absuelve. La audiencia provincial reafirma esa decisión. En varias sentencias posteriores, incluida la de separación, la Mónica Guerrero Fraile reconoce que efectivamente que es todo mentira. Bueno, en medidas provisionalísimas la señora Mónica Guerrero Fraile no deja hablar a ninguna de las partes, a ninguna. A pesar de que ambas partes estamos acusando, al contrario, de verdaderas burradas. Mi mujer me denuncia por malos tratos, y yo denuncio que mi mujer nunca se preocupa de los niños y que además está mal de la cabeza y que es peligrosa hasta para ella misma. Cualquiera en su sano juicio, y yo desde luego si fuese juez, hubiese averiguado quién de los dos me miente o si los dos me mienten. Y por supuesto hubiese protegido a los niños, cosa que no se ha hecho. En cualquier caso, en ese momento la denunciante ya va por la tercera versión de los hechos. Llegó a dar 9 versiones de los hechos. Por supuesto, la señora Mónica Guerrero Fraile no se molesta en saber la verdad. Entrecomillo parte del auto de medidas provisionalísimas. Habiéndose acreditado razones de urgencia que así lo aconsejan en base a las consideraciones siguientes. Vuelvo a repetir que con posterioridad la propia jueza reconoce que era todo mentira. Entre otras cosas, en ese momento ya vuelvo a repetir que ya había dado 3 versiones distintas a la propia denunciante. Hasta el extremo que denuncia por agresiones y dice, no, si nunca me ha agredido. Pero eso lo dice tanto en el cuartel de Guardia Civil como delante del juzgado, que en este caso de Mónica Guerrero Fraile. En aquel momento yo pienso que se ha equivocado, somos humanos. Luego me di cuenta que no, que actúa con maldad. Pero bueno, por este hecho en concreto nunca le he puesto denuncia, porque vuelvo a repetir que pensaba que se había equivocado, que no había actuado con mala fe. La denuncia de malos tratos que me interpone mi esposa para poder hacer el paripé y a salir de mi casa, todo esto llevaba preparándolo más de 9 meses, pues de esa fecha anterior a la denuncia es el poder general para pleitos otorgado a su abogada. Durante esos 9 meses estuvo tramitando un montón de documentación, la poca que pudo recabar. Por ejemplo, el registro mercantil para saber mis propiedades y demás, mis actividades comerciales. Digo que poco pudo recabar porque todos los documentos que se han aportado en el juzgado, certificados de los profesores, de los médicos, pediatras y demás, todos lo que han dicho es que el que se ocupaba de los niños era yo, porque la madre ni la conocían los vecinos, ni los pediatras, ni nadie. En la denuncia de malos tratos, mi mujer presenta 3 testigos. Voy a repetir que este juicio lo celebra Mónica Guerrero Fraile. De los 3 testigos, solamente testifica uno, porque Mónica Guerrero Fraile no deja testificar a nadie más. El testigo coincide en mi versión prácticamente. Han pasado casi 7 años, todavía ese señor no sabe mi versión de los hechos, porque yo me he negado a dársela. Y se le puede llamar, se llama Mariano, conserje del polideportivo. Y no solamente este testigo dice que es mentira lo que dice la denunciante. Le concedo el uso de la palabra para que se defienda, intente usted defender. Es que estoy demostrando que las decisiones de Mónica Guerrero Fraile son todas prevaricaciones. Es que esta sentencia no la va a poner usted. ¿Perdone? Hacerle ver que esta sentencia... No, pero yo tengo que demostrar que sí es cierto lo que digo. Sí. Terminado el uso de la palabra. ¿Y se da por terminado el juicio? Que quede constancia mi protesta. Sí, sí. La más... Listo para sentencia y se puede retirar. Tenga mucho cuidado con lo que dice porque llamo a la Guardia Civil y a ver si se va a ir detenido desde aquí mismo.
pedir al juego de guardia poner el Sí, llame a la Guardia Civil. Por favor. Sí. Paco, vale, ya. Sí. Ya está, señoría. Se pueden retirar, llame por si acaso a la Guardia Civil. Y se pueden retirar. Paco, ni una palabra. Sí, que suba la Guardia Civil. ¿Eh? 72, para solicitar la descabellada, que por supuesto no hace mención al por qué se encumbra la cuantificación de la pena 2 años y medio, cuando el máximo parece ser 3. Pero bien, no he explicado ni en el propio acto del plenario, pues ya algún día espero que no nos tengamos que enterar, por cierto. Bien, de las coacciones, acusarse, no sé si sería bueno darle mucho tiempo para pensar y para hablar. Bien, respecto entonces a la calumnia, yo todavía no la encuentro en el Código, por mucha sentencia del Tribunal Supremo que el Ministerio Fiscal intente invocar. Lo cierto es que yo no creo que haya tenido conocimiento de falsedad ninguna de unos hechos de una juez que la ha juzgado sin presencia. Le tiene usted manía. Conocía, eso es una falsedad. Eso es una falsedad para que el señor Zugasti intente hacer justicia y ya no solo recuperar a sus hijos, sino su propia dignidad y luchar como ha podido, porque no es letrado como pretende el Ministerio. Evidentemente estamos ante una persona buena y muy inteligente, pero nunca letrado. En la cárcel, por cierto, no iba a servir de mucho. Lo cierto es que a alguien le iba a servir que estuviera callado, de su abogado, y eso lo pongo a título de anécdota. Cuando ahí está en el acta reflejado, comunica al letrado que no puede venir porque está en Quintana al juicio con previa citación y también es civil, y no me da la gana y se celebra. Pues muy bien, esa es la falsedad a la que alude el señor. Pero ya ahora, ya para terminar, señoría, nos vamos al artículo. Creo recordar que invoca el Ministerio Fiscal, el artículo 100, señor Zugasti, el que sin estar legítimamente autorizado, parece ser que sí, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe. La propia juez ha dicho que ha hecho lo que ha querido y aquí no ha habido violencia. O le compeliere, la propia juez ha dicho que aquí nadie la ha compelido, que ha hecho lo que ha querido, señoría. Yo me quedo simplemente con eso. Cualquier otra lectura del delito de coacciones que está establecido